La señora Díaz Ayuso es una mentirosa compulsiva, miente constantemente, absolutamente y de manera constante, de tal manera que ha convertido Madrid y su entorno político en un auténtico campo de minas, de mentiras y de bulos, y lo dices de manera impune. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Ya sabéis, la tele apesta, normalmente está infestada, ¿no?, de mentirosos profesionales, un montón de tertulianos de Oquidiario, El Debate, de Objective, bueno, toda esa basura mediática, esa red de blogs de fake news que nos invade y que, bueno, tiene un capital bastante importante. Y fijaros, entre otros ahí está el señor Carlos Cuesta, que yo creo que ha pasado por todo, prácticamente, casi fundó junto a Negre Estado de Alarma. Luego está en Distrito TV, se llama, es decir, que es todavía peor que Estado de Alarma, es increíble. Periodista digital, Oquidiario, Libertad Digital. Bueno, este señor ha pasado por todo y fue el vocero de Vox, es militante de The Nice, ¿no?, en la precuela de Vox, y que en el trío de Colón pues era el portavoz, ¿no? No sé si recordáis la foto de Colón, donde estaba PP, Ciudadanos y Vox, incluso UPyD, aunque ya casi no existe, pero por ahí andaba Rosa Díez y Cristiano Brown, creo que se llama el secretario general, no sé si sigue existiendo UPyD, pero ahí estaban todos en la foto, ¿no?, peleándose a ver quién se ponía en primera fila. Y que también eligieron a sus representantes, ¿no? Recuerdo, bueno, pues Vox eligió a Carlos Cuesta, el PP a María Claver, también de Oquidiario, y Ciudadanos eligió a Castrillón, que era quien acompañaba a Susana Griso bueno, cuando había que darle alas a Ciudadanos. Cuando eso cambió y había que darle alas a Vox, a Castrillón lo echaron, de hecho ha sido colaborador con Toni Cantó en 7NN, y por otra parte pusieron a uno de Intereconomía, ¿no?, para darle alas a Vox, ¿no? La verdad es que es alucinante lo de las teles que tenemos. Bueno, pero es verdad que de vez en cuando se cuelan. Ya sé que, por ejemplo, 4 al día pues siempre tiene, bueno, más allá de una presentadora como Ana Terradillos, que yo creo que no hace falta ya que pongamos calificativo de dónde viene o con quién colabora y todo esto, siempre hay uno al menos o dos tertulianos de Oquidiario, casi siempre están Carlos Cuesta e Israel, pero bueno, van rotando varios. Pero es verdad que, bueno, pues de vez en cuando se cuelan pues voces un poco disonantes con lo que es lo normal, entre ellos, pues por ejemplo, Miquel Ramos o Alan Barroso. Y bueno, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no?, de cómo se las ingenia la derecha para cuando hay unos resultados maravillosos y no solamente puntuales, sino que de manera progresiva se ha visto cómo se ha gestionado de manera diferente la crisis económica, ¿no? Muy diferente a la del 2008, a la burbuja inmobiliaria, a la actual, no solamente por la pandemia sanitaria del coronavirus, sino después una guerra que prácticamente ha afectado a la economía de todo el mundo. Y a pesar de ello, pues las políticas, ¿no?, del gobierno en materia de empleo pues han sido positivas, hasta el punto de que la derecha no le queda ningún argumento. Es decir, esos agoreros diciendo que iba a ser un auténtico desastre el paro, tal, bueno, pues estamos en datos históricos de récord a nivel positivo, y prácticamente han tenido que hacer un repliegue y al final ponerse las medallas que no son suyas en territorios, ¿no?, en la propia Ayuso, Mañueco, etcétera. Bueno, pues se pone la medalla como que gracias a ello la economía va bien. Pero bueno, al lío de esto hacía esta intervención Alan Barroso, que subía a sus redes, y que, bueno, vemos que Carlos Cuesta solamente le queda rabiar e intentar molestar y que no hable Alan Barroso. A mí me han repetido muchas veces ese eslogan curioso que dice: tiempos de rojos, hambre y piojos, el gobierno socialcomunista, cómo va a acabar todo fatal, la economía se va a destruir. Vale, 4 años de gobierno, de supuesto gobierno socialcomunista, se ha subido el salario mínimo interprofesional de los 775 euros a los 1.000 euros, se ha hecho una reforma laboral progresista que no ha querido decir que la economía se haya destrozado, sino que se ha traducido en 20 millones de ocupados, que es récord de ocupación en España, un 44% de nuevos contratos que son indefinidos, antes de la reforma laboral era el 10%, y el paro más bajo desde el 2008, el paro más bajo. Vamos a ver, y todo esto, si me permite, si termino ya, y todo esto en medio de una pandemia y de una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver, tal vez es que lo de gobierno de rojos, hambre y piojos pues era un poco mentira, y resulta que lo están haciendo mejor que los que había. Ahora vas. Bueno, es tremendo, y vamos a escuchar otra vez cuántas veces intenta interrumpir ante el avasallamiento de datos que hace Alan Barroso, ¿no?, a nivel de empleo, datos económicos, etcétera. No le queda otra cosa a Carlos Cuesta que intenta interrumpirle. Fijaros ahora, atendés a
a la intervención de Alan Barroso, que es quien muestra los datos, y como de fondo se escucha a Carlos Cuesta intentando bombardear para que se desconcentre y que la intervención no sea buena, o por lo menos que no se escuche, ¿no? Es que es flipante, y este tipo está en todas las teles prácticamente a todas horas, ¿no? Y aparte en los canales de YouTube de ultraderecha. Vamos a escucharlo de nuevo. Y fijaros que ya va cogiendo tablas Alan Barroso, que es muy bueno, tiene un talento comunicativo estupendo y bueno, os recomiendo seguirle en las redes, incluso hace poco ya está en Twitch. Fijaros porque la estrategia que le queda a la derecha es o intentar ponerse la medalla o hacer lo que hace Carlos Cuesta, que es intentar que no llegue el mensaje con los datos reales. Escuchadlo de nuevo y cómo rabia Carlos Cuesta y cómo intenta bombardear y poner obstáculos y desconcentrarlo, pero a pesar de todo, Alan Barroso no se pliega y da igual que le interrumpa, sigue hablando, pero es muy pesado y yo no sé cómo el moderador, bueno, Ana Terradillos creo que es la directora del programa, no le pone a cada uno en su sitio y bueno, espera que hable, luego vas tú, pero mientras está hablando alguien no hables 40 veces interrumpiéndolo. Fijaros y prestar atención en cómo esta estrategia trata de ponerla al servicio de la falta de transparencia, la falta de compañerismo en el medio para que no cuente lo que quiere contar. A mí me han repetido muchas veces ese eslogan curioso que dice tiempos de rojos, hambre y piojos, el gobierno socialcomunista, cómo va a acabar todo fatal, la economía se va a destruir. Vale, 4 años de gobierno, de supuesto gobierno socialcomunista, se ha subido el salario mínimo interprofesional de los 735 euros a los 1.000 euros, se ha hecho una reforma laboral progresista que no ha querido decir que la economía se haya destrozado, sino que se ha traducido en 20 millones de ocupados, que es récord de ocupación en España, un 44% de nuevos contratos que son indefinidos antes de la reforma laboral del 10% y el paro más bajo desde el 2008, el paro más bajo. Vamos a ver, y todo esto, si me permites, y termino ya, y todo esto en medio de una pandemia y de una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver, tal vez es que lo de gobierno de rojos, hambre y piojos pues era un poco mentira y resulta que lo están haciendo mejor que los que había. Ahora vas. Bueno, no sé cuántas veces, pueden que 40 veces haya intentado interrumpir y al final creo que el meme para Carlos Cuesta es este, fijaros. Creo que el meme este típico, versión de... Bueno, pues ahí está Carlos Cuesta. Lo están reventando y no le deja hablar, pero evidentemente está rabiando a más no poder. Bueno, hay otra intervención también que me ha gustado bastante. Bueno, bastante no, me ha encantado. Como casi todo lo que hace Javier Aroca, que tuvimos la suerte, os recomiendo la entrevista que le hicimos, espectacular, como siempre, en Pandemia Digital. Y fijaros, parece que esto que dice Javier Aroca incomoda a quien le permitió la sarta de mentiras y bulos a Ayuso. Bueno, vamos a escuchar porque también hemos visto las mentiras de esta semana de Ayuso. Y fijaros cómo le retrata en este caso Aroca, que la tiene más que fichada. Y una última cosa, porque esto no nos puede ocultar lo que ocurrió precisamente también ayer en estos micrófonos. La señora Díaz Ayuso es una mentirosa compulsiva, miente constantemente, absolutamente y de manera constante, de tal manera que ha convertido Madrid y su entorno político en un auténtico campo de minas, de mentiras y de bulos, y lo dices de manera impune, por donde quiera que va, como los mislos que se van cagando por todas partes, esta señora va dejando mentiras y bulos por todas partes. Y una última cosa, vamos a escuchar esto no nos puede... La parte final, porque yo creo que es una metáfora, vamos, estupenda. Atención a la metáfora de Aroca. De manera impune, por donde quiera que va, como los mislos que se van cagando por todas partes, esta señora va dejando mentiras y bulos por todas partes. Claro, recordar lo que habíamos visto, es que le da exactamente igual, es decir, ya sabéis que escrúpulo cero para esta señora y que, claro, sí, yo creo que ella, una de las cosas, creo que ella casi como extremo, es el tema de la mentira de Ocupa, es decir, como se lo cree ella misma como si fuera verdad. A ver si encuentro Fijaros cómo el nivel de caradura, yo creo que no tiene parangón. Cómo le importa una mierda todo a esta señora. Aparte con el beneplácito de gran parte, ¿no? Las mañanas evidentemente son suyas, pero fijaros, es que aquí yo creo que más cara no puede tener. Escucharla porque es increíble. O alguien que directamente ocupa tu casa porque, como ha pasado tantas veces, una mujer se va, incluso con gente mayor, que aquí nadie respeta nada, se va unos días de vacaciones o se va unos días al pueblo, donde sea, y cuando vuelve, que le han quitado la casa.
Eso no existe, no hay ninguna. Primero porque el domicilio que se ha obtenido ilegalmente, es decir, si entra una persona en mi casa y se queda a vivir en ella y yo llego a los 2 días y esa persona lleva allí 48 horas, está cometiendo un delito. No existe la posibilidad de que esa persona haga suya esa vivienda. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Pues esto nos está llegando en muchas ocasiones, este caso. Pero y tienen se da datos, en toda España. tienen datos. Sí. Bueno, solamente la oficina que nosotros hemos puesto en marcha en Madrid para ayudar a familias, estamos recibiendo del entorno de 1.500 llamadas anuales. El requisito jurisprudencial para que un domicilio tenga la consideración de tal es que tenga un origen legítimo. Violentar un domicilio para obtener para entrar a una casa a vivir, evidentemente no es un origen ilícito. Bueno, le da exactamente igual todo y bueno, yo creo que a pocos periodistas como Javier Aroca le han puesto el retrato, le han puesto o donde hay que ponerla, ¿no? Yo creo que un Mirlo que va cagando por ahí por donde pasa, bueno, pues yo creo que se va pareciendo a la realidad que no tiene otro nombre, porque esto es auténtica mierda, ¿no? Es decir, que no... Además dice que son miles de casos, es que es tremendo cuando hemos visto los datos precisamente del Consejo General del Poder Judicial, cómo ha ido disminuyendo durante los últimos 2 años los casos de ocupación, pero si viéramos la tele, pues, o hiciéramos caso a Ayuso, que esto ya es irrespirable, cualquiera sale a comprar pan y le quitan la casa, cuando esto no existe un problema de usurpación de espacios vacíos, propiedad de la banca, que estos no denuncian y por lo tanto a veces incluso son conflictivos, y existe el problema de que le autodenominan o le nombran desde los medios inquiocupas, que es básicamente las dificultades económicas para hacer frente a los pagos bien de hipoteca o bien de alquiler, por la economía que estamos viendo, la subida de las hipotecas, la subida de los precios, la no subida de los sueldos al mismo nivel, y esto al final pues genera una problemática que, pues claro, hay sobre todo la falta de respuesta del gobierno de todo esto. Así que, bueno, creo que es lamentable, pero bueno, al hacerlo de manera totalmente impune, pues ahí sigue. Claro, si nadie le pone el cascabel al gato, ¿por qué van a pararlo? Bueno, vamos a ir con... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.